Te voy a contar algo que me reventó la cabeza y me revolcó el alma, así sin anestesia, como cuando te dicen tranquilo y a los 2 segundos te sueltan el madrazo del siglo. Juro que no imaginé que la vida me haría esta chingadera justo después de enterrar a la abuela, la única persona que siempre me abrazó sin preguntar nada. Pero pues así es la suerte, caprichosa y cabrona. Yo soy Lucas, tengo 27, y esta es la historia del día en que mi papá me dijo que no era su hijo, para sacarme del testamento de mi abuela. Sí, así de mendigo. Y sí, también así de irónico, el vato que me corrió de la familia de sangre resultó no ser de sangre. Pa, que veas que la vida es una pinche ruleta. El desmadre empezó semanas atrás, cuando murió mi abuela Clara. Esa señora era un roble, carácter de acero, mirada dulce, manos que olían a canela y un corazón que te acomodaba la vida con una taza de té. La casa donde vivía, grande y con muebles que crujían nomás al respirarlos, estaba llena de fotos viejas y esos retratos en sepia que te hacen sentir observado por los antepasados. Ahí crecí medio tiempo, porque mi mamá murió cuando yo tenía 10 y la abuela me cobijó como si fuera su segunda oportunidad de volver a ser mamá. Mi papá, Antonio, siempre fue seco, serio, como esos maestros que te hablan con regla en mano, pero sin golpes, nomás con cara de no me rompas la madre el orden. Yo lo respetaba, porque, pues, era quien era. Pero cariño, ese lo aprendí con la abuela. Desde morro escuchaba rumores de una fortuna del abuelo. Que si terrenos, que si cuentas escondidas, que si oro enterrado atrás del granado. Neta, parecía película de piratas pero versión colonia tranquila. Yo jamás me clavé. Para mí la verdadera fortuna eran las galletas de mantequilla de la abuela y las historias que me contaba, cuando decía que de joven bailaba boleros como Dios manda. Con su muerte, la casa se llenó de parientes de esos que ni te acuerdas de dónde salieron, tíos que huelen a loción pasada, primos que te dicen primo nomás pa' medirte, y tías que lloran como si hubieran convivido diario, aunque las viste la Navidad de hace 5 años. El funeral fue respetuoso, sí, pero yo sentía la mirada de todos como si fuera un inventario, este que agarra, aquel que hereda, y el otro como se mete. Mi papá estaba raro, caminando de un lado a otro, cuchicheando con mis tíos. Yo pensé que era el dolor, pero Nel. Unos días después me habló para que fuera a la casa de la abuela. Llego, y ahí estaba, sentado en el comedor, con una carpeta apachurrada de papeles, como si fuera a darme una clase de contabilidad bajo amenaza. Silencio de velorio, el reloj viejo haciendo tic-tac como si llegara tarde a su propia cita. Me siento frente a él, y sin vueltas, me suelta, Lucas, no eres mi hijo. Así, pelado, directo al estómago. Yo me quedé tieso. No mames, que es broma, pensé, esperando que se le escapara una sonrisita o un ay, ya, era para romper el hielo. Pero nada. Cara de mármol, ojos helados, tono de gerente que regaña por llegar 2 minutos tarde. Luego remató con veneno, que mi mamá tuvo una aventura y yo era el resultado, que él lo supo desde el principio y que me crió porque no le quedaba de otra. Y como ya se murió su madre, se acabó la mentira. Así, pinche discurso de hielo seco. Yo traía la garganta hecha nudo. No era solo el golpe de no eres mi hijo, era como lo decía, como si yo fuera una factura que quería cancelar, como si mi existencia fuera un error de Excel, una pinche celda mal sumada. Le pregunté, ¿cómo pude? ¿Por qué me dices esto ahora? Y el tipo, con la maldita carpeta, me señala el testamento, porque la fortuna la recibirá la familia de sangre, y tú no eres parte. Ahí sí me hirvió la sangre. No solo me estaba desheredando, me borraba de la familia. Yo, el que aprendió a andar en bici de su mano, el que fue a pescar con él, ahora no era. Cabronadas del destino. Respiré hondo, tragué el coraje, y lo miré fijo. Entonces esa es la regla, ¿no? Solo la familia de sangre merece la fortuna. Me soltó un sí sin parpadear. Y yo, va. Que así sea. Me paré, me guardé mi dignidad en el bolsillo y me salí. El corazón me retumbaba como batucada, pero sentí una chispa por dentro, algo me decía que el cabrón pensó que ya estaba hecho su teatrito, y que yo me iba a largar a llorar a la banqueta,
pero mi abuela, la única chingona de esta historia, todavía tenía cartas por jugar. Los días siguientes fueron un torbellino. No comía, no dormía, nomás rumiaba la frase "no eres mi hijo" como si fuera una maldición. Me hacía preguntas pendejas y profundas a la vez. ¿De veras mi mamá me escondió algo? ¿Quién chingados era mi verdadero padre? ¿Quién era yo? Y ahí, como si la abuela me dijera "ya deja de hacerte bolas, hijo", me llamó un abogado, don Rafael. Voz de señor sabio, de esos que te invitan un café y te arreglan la tarde. Tengo algo que su abuela me pidió darte, dijo. Es importante. Y yo sentí la punzada entre miedo y esperanza. Fui al otro día. La oficina era chiquita, paredones repletos de libros, olor a madera y a papel guardado. Don Rafael sacó un sobre con mi nombre, escrito con la letra firme y elegante de la abuela. El corazón me galopaba. Me lo dio y me dijo: Clara me pidió entregártelo después de su muerte. Dijo que sabrías qué hacer. Salí con el sobre apretado contra el pecho, como si trajera ahí la brújula que me hacía falta. No lo abrí en chinga. Caminé hasta mi casa, me senté en el sillón, lo miré un rato como pendejo, respiré profundo y rompí el sello. La carta olía a tinta vieja y cariño. Querido Lucas, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, decía. Ahí mismo me temblaron las manos. La abuela decía que nunca me contó ciertas cosas no por falta de confianza, sino para protegerme. Quizás, en la primera parte soltó la verdad de mi origen. No había ninguna aventura de mi madre. Nel, ni madres. La historia era más enredada, sí, pero mucho más digna. Yo era hijo de Andrés, el hermano mayor de Antonio. Mi tío Andrés tuvo una relación breve con una mujer que desapareció tras darme a luz. Andrés, sin recursos para criarme, le pidió a Antonio que me hiciera hijo suyo. Mi madre, que era estéril, me recibió con el corazón, como quien encuentra agua en el desierto. Me amó, me educó, me dio hogar. Antonio siempre supo la verdad, y con el tiempo la convirtió en piedra en el zapato. Piedra que lo amargó. Ahí, con el solo la familia de sangre merece la fortuna brincándome en la cabeza, me cayó el 20, yo sí era familia de sangre. No de Antonio, pero sí de Andrés, y Andrés era hijo de la abuela. A nivel telenovela, eso me regresaba al tablero. Antonio podía querer borrarme con su lengua de lija, pero mis raíces estaban en el mismo árbol que el suyo, o eso creía. Porque lo que venía estaba todavía más cabrón. La abuela continuaba: hay algo más que nadie sabe, ni siquiera Antonio. Antonio no es mi hijo biológico. Me quedé frío. Decía la abuela que después de tener a Andrés no pudo volver a embarazarse por una enfermedad, y que adoptaron a Antonio en un centro de menores. Lo amaron con toda el alma, lo criaron como hijo, nunca le dijeron la verdad porque pensaron que no era necesario. Pero crecieron viendo cómo Antonio hablaba cada vez más de lana, de herencias, de lo que me toca. Esa ambición le salía por los poros. La abuela, viendo venir el golpe, se blindó, se hizo pruebas de ADN y las guardó con don Rafael. Solo úsalas si crees que es lo correcto, escribió. No te pido que vayas contra él, te pido que tengas el poder de decidir. Ahí me quebré tantito, neta. Era la abuela cuidándome desde el más allá, con la sabiduría de quien sabe que la sangre no solo corre, también se hace responsable. Cerré la carta y me quedé viendo la pared hasta que anocheció. Una parte de mí quería mandar todo a la chingada, ya, que se quede con su maldita herencia. Pero otra parte, la que escuchó "no eres mi hijo" con saña, quería justicia. No venganza, ojo, justicia. Al día siguiente, sin dramas, llamé a don Rafael. Necesito ver esas pruebas. Me dijo que fuera ese mismo día. Llegué, y me puso la carpeta, gráficos, números, términos de laboratorio que no entendí del todo, pero la conclusión estaba escrita clarita: Antonio no era hijo biológico de la abuela. Y yo, como hijo de Andrés, sí era nieto directo. Si intenta excluirte o no respetar el testamento, la ley te ampara, aseguró don Rafael. Sentí que el suelo regresaba bajo mis pies.
No estaba solo en esta pinche jungla. Me guardé copias, me aprendí los puntos clave, y esperé. No quería armar show barato, pero tampoco iba a dejar que ese cabrón siguiera con su cuento de solo sangre como si yo fuera un perro callejero que se metió a la sala. El momento llegó en un almuerzo familiar, en casa de mi tía Laura. Toda la tribu reunida, tíos, primos, niños corriendo, banderitas de servilletas y el pozole humeando. Yo estaba calmado por fuera, con el corazón latiendo como tambor. Al terminar el postre, me puse de pie. Hablé claro, tenía una carta de la abuela, una verdad que muchos ignoraban. Saqué la copia, leí fragmentos. Conté que era hijo de Andrés, que mi madre me crió con amor aunque no pudiera tener hijos. Hubo murmullos, ojos grandes, algún no puede ser. Entonces solté la bomba 2, Antonio fue adoptado por la abuela y el abuelo después de que ella ya no pudiera tener más hijos. Silencio sepulcral. Mi primo Diego soltó una risita nerviosa. ¿Qué pedo? ¿Es broma? Nel. Fui pasando la carta con la firma de la abuela a la vista. Tía Laura la leyó y se le descompuso la cara entre sorpresa y alivio, como si muchas piezas le cayeran al mismo tiempo. Uno a uno fueron leyendo, y el ambiente se puso denso. Antonio estaba blanco, rígido. Agarró la carta, la miró con odio, me dio una mirada que mataba y la rompió en pedacitos. Mentiras, no puedes probar nada, gritó. Yo ni me inmuté. Saqué otra copia. La original está con el abogado, en perfecto estado. Además hay pruebas de ADN que respaldan todo. Y ya que estamos, te cito, solo la familia de sangre merece la fortuna. Por tus propias reglas, compadre, tú no calificas. Su cara se puso roja rabiosa. Tembló, quiso escupir otra mentira, pero salió disparado de la sala con portazo de telenovela. Quedó la familia viendo el polvo. Yo solo dije, si Antonio no quiere respetar el testamento, la ley se encargará. No era amenaza, era certeza. Esa noche fui con don Rafael. Le conté y le pedí arrancar el proceso legal. Él se movió con la experiencia de quien ya ha visto este circo muchas veces. Días después, la autoridad llegó por los papeles del testamento. Antonio primero se resistió, pero al final aflojó. Supongo que entendió que no tenía salida. En 3 meses, largos, desgastantes, con abogados, firmas y citas, llegó la resolución. La herencia que la abuela dejó para sus nietos directos me correspondía a mí. No solo lana, también propiedades, inversiones, y varias cosas que la abuela cuidó como si cada documento fuera una receta familiar. El día que firmé los papeles no sentí esa alegría chafa de ya chingué. No, sentí alivio. Sentí que por fin alguien, la abuela, había ganado su última batalla a través de mí. Que cada firma honraba sus desvelos, sus regaños con amor, sus párate derecho, hijo. Afuera de la notaría, el mundo se veía más claro. No más susurros, no más no eres. Yo sí era. Y no por el dinero, sino por la verdad. Luego vino otra decisión pesada. Don Rafael me dijo que la casa donde vivía Antonio también estaba en el paquete. Si quieres, la reclamamos, dijo. Me quedé callado. Pensé en la abuela diciéndome no te pido que vayas contra él. Pensé en el niño que fue Antonio, en el centro de menores, en lo que significa crecer con el hueco de no saber de dónde vienes. Pensé en el hombre que eligió la codicia por encima del cariño, sí, pero también en el humano roto. Y decidí. Déjasela, dije. Yo ya estoy bien. Don Rafael sonrió, como abuelo satisfecho. Tu abuela estaría orgullosa. Salí con el pecho liviano. No por santito, sino porque no quería convertirme en el cabrón que me había lastimado. Pero no te creas que todo fue paz inmediata. La familia quedó ensacudida. Tías que juraban yo si notaba algo, primos que se hacían los ofendidos, tíos que querían sacar ventaja de los nuevos acomodos. Yo, con paciencia, fui poniendo límites. No, este documento no se toca, sí, esa casa se mantiene para renta, no voy a prestar dinero para ideas mágicas de negocio.
Aprendí a decir no sin pedir perdón, y sí cuando en serio era justo. Me hice cargo de arreglar un par de propiedades que estaban a punto de venirse abajo. Les metí cariño, como lo hacía la abuela con sus plantas, poca agua y sol cuando toca. Me puse a estudiar mis finanzas, a no gastarme la herencia en pendejadas, a invertir pensando a largo plazo. Y, sobre todo, me puse a honrar la parte más importante de lo que recibí, la verdad. Porque a ver, todo mundo cree que el dinero es la herencia chida. Y sí, no nos hagamos pendejos, ayuda y te da margen. Pero lo que a mí me cambió fue el espejo, me vi a mí mismo con claridad. Vi que toda la vida fui nieto de Clara y que el amor que me dio mi madre, aunque no pudiera tener hijos, fue el amor más pinche genuino que hay. Vi que la sangre no es solo un examen, la sangre también es lo que eliges cuidar. Aprendí a no ser esclavo de una frase culera como no eres mi hijo, porque la realidad es más compleja y más humana. Un par de semanas después de que se resolvió todo, Antonio me buscó. Llegó a mi departamento, con la mirada cansada, la espalda encorvada de quien ya no tiene con qué tirar madrazos. No venía a pedir perdón, y yo no lo esperaba. Venía a saber si lo iba a dejar sin casa. Le dije que no. Quédate con ella, le dije. Pero entiende algo, Antonio, no vuelvas a usar la sangre para sacar a nadie de su familia. No vuelvas a decirle a alguien que no es, nomás porque te estorba. Esa madre no la vuelvas a hacer. No lloró ni me abrazó. Solo asintió con la boca apretada, como tragándose una piedra. Y se fue. Con el tiempo, la cosa se acomodó. La familia ya no se junta con el mismo dramatismo. A veces voy con tía Laura a comer pozole, y platicamos de la abuela. Limpié su casa, la dejé como museo vivo, sillón de flores, reloj que hace tic-tac, fotos en sepia mirándote como jurado y, en la cocina, el frasco de galletas. Allí, cuando me siento medio perdido, me hago un café y leo su carta de nuevo. No por revivir el chisme, sino por recordar la brújula. No te pido que vayas contra él, te pido que decidas. Decidir duele, pero sana. He pensado mucho en familia de sangre. Suena fuerte, suena contundente, pero puede ser una mamada si la usas para lastimar. La sangre importa, sí, es raíz, es historia, es cuerpo. Pero también importa la lealtad, el cuidado, el aquí estoy. Mi madre me eligió todos los días, aunque mi nacimiento no vino de su vientre. La abuela me eligió desde siempre, aunque el mundo se cayera y yo viviera hechos pedazos. Eso es sangre. Eso es familia. Lo demás son papeles y discursos que la gente dice cuando trae hambre de poder. A veces me acuerdo del chamaco que fui, el que le pedía a la abuela otra galleta y se dormía con el olor a jabón sote de sus sábanas. Y me digo, güey, a ese morro nunca le faltó familia. Sí, le faltó mamá mucho tiempo, le faltó claridad, le faltó papá genuino. Pero tuvo abuela, tuvo cuidado, tuvo guía. Y ahora, que la vida me puso la prueba más cabrona, me toca a mí ser mi propio adulto, poner límites, no cargar con culpas ajenas y no repetir violencia. No sé si eso me convierte en chingón, pero al menos me hace libre. ¿Sabes qué es lo más cagado de todo? Que si esta historia fuera película, la gente diría que está muy exagerado. Que cómo crees que justo a tiempo aparece una carta y que qué probabilidades hay de que el que te corre por no ser de sangre no sea de sangre. Pero la vida, carajo, la vida escribe con letras torcidas. Y a veces esas letras torcidas te acomodan el corazón. Yo no busqué ganarle a nadie, busqué recuperarme a mí. Y al final, la herencia más cabrona fue esa, ya no tengo miedo de que alguien me diga que no soy. Porque yo sí soy, aunque a otros les arda. Un día regresé al panteón de la abuela. Llevé flores blancas, de esas que a ella le gustaban, y me senté un rato a platicarle. Sí, ya sé, suena cursi, pero a veces uno necesita hablar con sus muertos. Le conté que la casa huele a canela otra vez, que los papeles están en orden, que no le aflojé a la tentación de volverme un mendigo con tal de ganar, y que sigo cuidando sus macetas. También le dije que me estoy armando un futuro sin prisas, sin sobresaltos pendejos. Trabajando, invirtiendo, y riéndome cuando toca.
Le prometí que no iba a permitir que la familia se despedazara por dinero. Que quien quiera venir, venga con paz, y quien venga con tranza, que ni toque la puerta. En la salida del panteón me topé a doña Cande, la vecina que le llevaba pan a la abuela. Me vio y me dijo, hijo, tu abuela era bien lista. A todo le dejaba un hilito que no se deshiciera. Yo le sonreí. Sí, y me dejó el carrete entero. Nos reímos. Y ahí entendí que mi tarea ahora es esa, no dejar que se deshaga lo que vale la pena. A veces eso implica decir no, a veces sí, y a veces solo implica estar. Hay días que me pega la nostalgia y me acuerdo de la pinche frase de Antonio. Me enchilo, no te voy a mentir. No eres mi hijo. ¿Qué cosas se dicen con tal de tener ventaja? Pero luego me acuerdo de la otra voz, la verdadera, la de la abuela diciendo hijo. Sin adjetivos, sin comillas, sin peros. Hijo. Y con eso me alcanza para aguantar cualquier tormenta.